¿Qué tal, amigas y amigos? Desde la parroquia de los Santos Cosme y Damián hago este video para compartir con ustedes algunas ideas. ¿De qué se trata? Bueno, en los próximos días se va a estrenar el musical José el Soñador. Y Alex Go, un gran amigo, el productor de esta obra, me pidió que les diera una plática a los actores para darles la información más importante de este personaje y cómo actores pudieran hacer su mejor papel. Lamentablemente no se pudo realizar esta charla por la situación del COVID, pero por eso quiero compartir con ustedes esta información tanto para Alex, tanto para su elenco, como para todos aquellos que vayan a la obra o no vayan a la obra. ¿Por qué? Porque la historia de José siempre es muy importante. Así que, basándome en este guión que he escrito, ¿les parece? Comenzamos. Empezamos primero por el nombre, José, Yosef en hebreo, que significa el que añadirá. Esto nos recuerda que Dios siempre hace su parte, pero a cada uno de nosotros nos toca hacer nuestra parte para encontrar el camino de realización y de encuentro con los otros. Y por supuesto, no se trata de añadir problemas, de añadir complicaciones, sino añadir actitudes positivas, añadir decisiones correctas. Este José del libro del Génesis, el de la historia, es el primer José de la Sagrada Escritura. Sin embargo, inspirados en su historia, muchos padres de familia judíos pusieron a sus hijos ese nombre, por lo que en tiempos de Cristo el Evangelio simplemente nos habla de otros dos Josés, a cuales me refiero a José, el padre terreno, el que hace de padre terreno de Jesucristo, y a José de Arimatea, pero habría otros muchos más Josés. Pero, ¿cuáles son los antepasados de José, los que hicieron posible su nacimiento? Vamos a hacer un repaso rápido. El primer hombre histórico que da origen al pueblo de Israel es Abraham, cuyo nombre en hebreo significa padre de muchos. Él, Abraham, va a tener un hijo. Abraham va a tener un hijo con una esclava y un hijo con la esposa, es decir, en total dos hijos. El primer hijo que va a tener Abraham va a ser con su esclava Agar, a quien le va a llamar Ismael y que va a dar el origen a los musulmanes, de acuerdo a ese pensamiento. El segundo hijo de Abraham será con su esposa Sara y se va a llamar Isaac. Y este hijo va a dar origen a los hebreos o israelitas, llamados hebreos, por cierto, por Eber, que fue un descendiente de Noé. Isaac, el hijo de Abraham, se va a casar con Rebeca y va a tener dos hijos, el primero Esaú y el segundo Jacob. Y aunque a Esaú le tocaba por derecho, por ser el primogénito, la bendición del padre, él la despreció y la cambió un día que tenía mucha hambre por un plato de lentejas, por lo que le va a delegar la primogenitura precisamente a Jacob. Hay que tomar en cuenta que la primogenitura incluía ser de mayor rango y una doble porción de la herencia. Así que la bendición por este desprecio que tiene Esaú a la primogenitura pasará de Isaac a Jacob. Por lo tanto, la bendición de Dios viene de Abraham, Isaac y ahora a Jacob, que va a ser precisamente el padre de José. Si yo te pregunto quién fue el abuelo de José, pues me vas a decir Isaac. ¿Y quién fue el bisabuelo de José? Pues Abraham. Pero como en la Biblia cambiar de nombre significa cambiar de planes y proyectos y especialmente unirse a Dios para trabajar con Él, Jacob va a cambiar su nombre por Israel. De hecho, cambiar el nombre en la Biblia era algo común. Abraham se lo cambió por Abraham y a su esposa Sarai se le cambió el nombre por Sara. Jacob, Jacob, que significa en hebreo sostenido por el talón, cambiará su nombre por Israel, que significa el que pelea junto a Dios. ¿Por qué? Porque toda una noche luchó con un ángel
para poder recibir la bendición de Dios, lo que nos enseña que si queremos recibir bendiciones, hay que trabajar, hay que luchar, no se puede estar sentado nada más esperando que Dios nos bendiga. Bueno, ya sabemos entonces que el padre de José va a ser Jacob, pero ¿quién será su madre? Y yo pregunto esto porque en aquellos tiempos, por la importancia que tenía el aumentar la familia y muchos niños morían en el parto o pequeños o moría la madre, se permitía en aquel tiempo, tiempo del Génesis, que el jefe del clan o familia tuviera varias esposas y también relaciones con las siervas o esclavas de las esposas. Y Jacob, ¿cuántas mujeres creen que tuvo? Bueno, tuvo 4 mujeres. De estas 4 mujeres, 2 fueron esposas de Jacob, pero 2 fueron sus siervas. ¿Cómo se llamaron sus esposas? La primera, Lea, y la segunda, Raquel. Después, esclava de Lea, tuvo una mujer que se llamó Silpa, y esclava de Raquel, tuvo una mujer que se llamó Bilha. Así que ya tenemos los nombres de las 4 mujeres. Pero de estas 4 mujeres, 2 esposas y 2 siervas, ¿cuál fue la mamá de José? Bueno, vamos a comentar esto. ¿De quién fueron cada uno de los 12 hijos de Jacob? Porque en la obra aparecen los 12 hijos. Bien, ¿de dónde vino cada uno de estos 12 hijos? Pero antes de contarles esto, les comento que el amor de Jacob, el gran amor de la vida de Jacob o Israel, fue precisamente Raquel. Pero su suegro Labán le hizo una jugada. ¿Qué pasó? Le prometió que le entregaría a su hija Raquel, pero como Lea era mayor que Raquel, le aplicó aquel dicho de hija saltada, hija quedada. Y como Labán no quería que su hija mayor se quedara, le hizo trampa. Le prometió a Jacob que le daría a Raquel si trabajaba 7 años para él. Y él dijo, ¿cómo de que no? Y a la mera hora, cuando Jacob descubrió con quién había estado en la luna de miel, descubrió que no había sido Raquel sino Lea. Y como Jacob seguía amando a Raquel, entonces dijo, quiero casarme con Raquel, deme a su hija. Y el sinvergüenza de Labán le dijo, bueno, pues a trabajar otros 7 años para mí y te la voy a entregar. Así que finalmente, después de mucho trabajar para poder tener a la mujer de su vida, Raquel también va a Jacob va a recibir a Raquel como esposa. ¿Cómo vinieron los hijos? Con Lea, Jacob tuvo 6 hijos y una hija. Cosa rara que se mencione porque en la Biblia generalmente solamente se mencionan los hijos y no las hijas. Así que con Lea tuvo 6 hijos y una hija, que por cierto se llamó Dina. Pero vamos a ir viendo cómo fueron naciendo cada uno de los 12, el orden. Primero, con Lea, la esposa primera, la hija mayor, vinieron estos 4 hijos, Rubén, Simeón, Leví y Judá. En ese momento, cuando Raquel ve que su hermana le está dando hijos y ella no puede porque al parecer está estéril, entonces le dice a su sierva que tenga hijos con él. Así que viene la sirvienta Bilha y Bilha le va a dar 2 hijos a Jacob. Estos hijos de la sirvienta serán Dan y Neftalí. Entonces, ahora Lea, la mayor, se encela y le pidió que tuviera hijos ahora con su sirvienta. Ah, ya tuviste hijos con la sirvienta de Raquel, ahora con mi sirvienta, con su sirvienta Silpa, y de Silpa van a nacer Gad y Aser. Lea volvió a ser fértil y le dio ahora 3 hijos más, ya llevábamos 6 más 3 más, Isaacar, Zabulón y vendrá precisamente esta hija Dina. Finalmente, Raquel pudo ser fértil y le dio 2 hijos, los 2 últimos hijos de Jacob
Y precisamente por esto van a ser los más amados, porque son los que esperaba tanto y son los hijos de su amada esposa Raquel. ¿Cómo se llamaron estos hijos? El primero de ellos, José, y el segundo, el más pequeño de todos, Benjamín. Raquel, lamentablemente la esposa más querida, murió 6 años después del nacimiento de José, en el parto de Benjamín, en el camino a Belén. Así que sabemos que José le llevaba 6 años de distancia a su pequeñito hermano Benjamín, y Raquel muere ¿dónde? En el camino de Belén. Por eso allá en Belén se conserva la tumba de Raquel, y es un lugar al que llegan muchas mujeres pidiéndole a Dios que las convierta en madres, que bendiga a sus hijos, e incluso allí en Belén ha surgido en la tumba de Raquel una costumbre de tener una pulserita o un listón rojo que recuerda precisamente la bendición. Así se conoce como el hilo de Raquel. Pero, ¿por qué Raquel era tan importante para Jacob? Bueno, pues porque le costó 14 años de trabajo para su suegro y tío Labán. Tuvo que trabajar muchos años para tenerla, y esto nos enseña que cuando uno quiere el amor hay que luchar por él. Hay que recordar entonces que entre todos los hermanos José era el más querido, y por esto los hermanos lo envidiaron y lo vendieron. Ya sabemos la historia de que José, vendido por sus esclavos, llega a Egipto, es comprado por un alto funcionario, Potifar, y la esposa de éste quiere tener relaciones con José, pero como él no aceptó y quiere ser fiel a su patrón, ella lo acusa de haber abusado de ella, y el patrón lo mete a la cárcel. Ahí José pensó que nunca saldría, pero pudo interpretar los sueños de otros dos presos. Estos presos habían llegado a la cárcel por el faraón, y uno de ellos, que salió libre, le habló de José al faraón, que estaba muy preocupado porque tenía un sueño que no podía interpretar. ¿En qué consistía este sueño? Que veía el faraón a vacas gordas que estaban muy tranquilas, y de repente aparecían vacas flacas y se las comían. Y que también veía gavillas de trigo, de espigas gordas, que eran engullidas por espigas flacas. La interpretación indicó que se trataba de años de buenas cosechas seguidos después por años de sequía. Cuando el faraón vio que se interpretaba su sueño y que hablaba de sequía y de mucha abundancia, decidió encargar a José de los alimentos de todo Egipto para que se administraran correctamente y rindieran para los años mencionados. Cuando llegó el tiempo de sequía, los hermanos de José padecieron hambre, porque ellos vivían en lo que conocemos como Palestina, y se vieron obligados como migrantes a buscar alimento en Egipto. Así que van a viajar a Egipto, pero el papá dice: no, yo ya estoy muy mayor, yo aquí me quedo con toda tranquilidad, vayan y regresen. Cuando llegaron a Egipto, José los reconoció, pero ellos a él no. Y como José quería que su padre Jacob viajara a Egipto, pero Jacob no tenía razón para movilizarse a un lugar tan lejano, a través de una estrategia, José dijo: si retengo a Benjamín, al hermano pequeño que tanto quiere mi padre, lo retengo aquí, voy a hacer que venga mi papá. Así que con esta estrategia logra que Jacob vaya a Egipto a buscarlo. Y así, finalmente viaja Jacob con todos sus hermanos a Egipto, se reúnen, y al reconocer a José y José perdonarlos, la historia termina felizmente. De acuerdo a los estudios, Jacob llegó a Egipto con unas 70 personas, es decir, los hijos, pero también algunas esposas y descendientes de sus hijos. Después de este momento, él y todos sus parientes vivieron en paz en Egipto y se multiplicaron hasta que llegó un faraón que ordenó la muerte de los hebreos varones. Esto ya iniciará otro libro, el libro del Éxodo, que será la época de Moisés. En cuanto a la ubicación histórica o tiempo en que vivió José,
se menciona que fue entre el siglo XIV y XIII antes de Cristo. Cuando finalmente, ya en tiempo de Moisés, los judíos, los hebreos salen de Egipto, no dejan en Egipto los restos de José, sino que se los llevan con ellos para sepultarlos en Cisjordania, en Aplusa, o bien algunos dicen que se encuentran en Siquem. ¿Cuál es la enseñanza del libro de José? Bueno, a José se le relaciona con Cristo porque así como Judas vendió a Cristo, un hombre justo, también José fue vendido por sus hermanos siendo justo por 20 piezas de plata. ¿Qué otra enseñanza? Que Dios escribe sobre renglones torcidos, porque algo que parece malo puede resultar bueno. Fíjense, algo que parece malo puede finalmente resultar en algo bueno, por lo que no hay que pensar que todo lo que parece malo nos va a llevar a algo negativo o que Dios nos ha abandonado. Por ejemplo, José fue comprado por un hombre rico, Potifar, algo que parece bueno, pero resultó malo, porque la sinvergüenza esposa lo lleva a la cárcel. La esposa no quiso tener relaciones con él. Pero, ¿cómo salió de la cárcel? Algo que parecía malo estar en la cárcel va a resultar algo bueno, porque la cárcel lo va a llevar al faraón. Y es muchísimo mejor el faraón que haber estado con Potifar. ¿Cómo salió José de la cárcel? Utilizando sus habilidades. Y esto nos enseña que Dios a todos nos da habilidades para enfrentar los problemas si las sabemos utilizar. ¿Cuáles fueron los sueños que José adivinó en la cárcel? Había en la cárcel un copero y un panadero, que eran sirvientes del faraón, y el primero va a soñar el copero que exprimía 3 racimos de uva en la copa del faraón, y José le dice, significa que en 3 días vas a salir libre. El panadero soñó que las aves devoraban el contenido de 3 canastas llenas de pan, y José le dice, esto significa que vas a ser ejecutado y los pájaros se comerán tus restos. De tal manera que con estos sueños José interpreta lo que le va a pasar a cada uno de estos personajes. Al copero cuando salió de la cárcel se le olvidó ayudar a José hasta que después de 2 años el faraón tuvo sueños que le quitaron la calma. Ya hemos dicho vacas gordas y vacas flacas, espigas gordas y espigas flacas, que significó que hay que ahorrar para tiempos difíciles. Esta es la enseñanza. No siempre que tengamos abundancia hay que despilfarrar, porque después pueden venir momentos difíciles. Sabemos que José fue liberado de la prisión en Egipto cuando tenía 30 años. Y el faraón lo casó. El faraón le dio como esposa a Asenat, hija de Potifera, que era un sacerdote. ¿Cómo se llamó entonces la esposa de José? Asenat. ¿Tuvo hijos con ella? Sí. Tuvo 2 hijos. Manasés, que significa Dios me ha hecho olvidar todas mis penas, y Efraín. De tal manera que Efraín significa Dios me ha dado fruto en tierra de aflicción. Estos hijos van a ser los ancestros de los samaritanos, un pueblo de Israel en la parte norte. ¿A qué edad murió José? A los 110 años. Y como es una historia hermosa, el arte ha utilizado esta historia de José en varias cosas, solamente menciono algunas. En 1743, Händel, el famoso músico, escribió un oratorio. En 1914, el ballet ruso utilizó música de Strauss para presentar su historia en París. En 1933 y en 1943, Thomas Mann hace una tetralogía literaria. En 1961 ya es presentada en cine su historia por Luciano Ricci en Italia. En 1974 otra película que se llama La historia de Jacob y José.
En 1968, el musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. En 1979, el episodio de la serie televisiva Génesis. Finalmente, en 1999, la película de esta obra musical que se ha presentado en varias ocasiones en México y que en esta ocasión Alex Go la presenta en forma espectacular con Carlos Rivera, con Kalimba, con Fela Domínguez y un gran elenco. Es maravilloso saber que, así como José, hay personas que van triunfando en la vida ante momentos difíciles. No fue nada fácil para Carlos, a quien conocí en la academia desde que iba empezando, haber llegado al teatro en España para hacer El Rey León y en esta ocasión presentar este musical, que significa, como José, hacer que los sueños se hagan realidad y luchar ante los problemas, ante las adversidades y mantenerse firme. No por haber llegado a este triunfo significa que ya todos serán tiempos de vacas gordas. Hay que también estar preparados para los momentos difíciles. Y lo mismo podría decir de Kalimba, que también ha vivido momentos difíciles, pero a través de lucha, de esfuerzo, del sueño constante y de ambos, su relación con Dios, han podido sacar mucho triunfo, mucho éxito. Ojalá que tengamos la oportunidad de ver este musical, que puedan llegar los recursos también para poderlo ver, y si no, pues a leer la Biblia y a conocer su historia, que finalmente es el espacio de donde surge esta maravillosa historia. Que Dios los bendiga y gracias a todos por haber seguido este video. Hasta la próxima.